Aquí hay algo en que pensar. Si simplemente creer cosas fuera suficiente para hacer la diferencia, piensa qué tan diferente sería nuestra vida. Si simplemente creyendo cosas, en otras palabras, crees en la ciencia detrás de la salud y de la nutrición, ¿verdad? ¿Qué pasaría si todo lo que tienes que hacer es creer en la ciencia de la salud y la nutrición y de repente tienes todos los beneficios de comer sano y hacer ejercicio sin hacerlo? ¿No sería increíble? Si tan solo creer fuera suficiente, tan solo piensa qué tan diferentes serían nuestras vidas. Nadie tendría adicciones porque todos creemos que las adicciones son malas. Arruinan nuestras relaciones, arruinan nuestra salud. Y entonces si tan solo creer fuera suficiente para hacer la diferencia, tan solo piensa qué tan diferentes serían nuestras vidas. Piensa en las finanzas. Conocemos los principios de las finanzas. Necesitamos no endeudarnos, necesitamos gastar menos de lo que ganamos, necesitamos ahorrar y prepararnos para el futuro. Creemos en todo eso. Así que si creer fuera suficiente para marcar la diferencia, piensa de nuevo en lo diferente que sería nuestra vida. Cuando se trata de la escuela, todos sabemos que la preparación es lo más importante, es la forma de avanzar. ¿Qué pasaría si fuera suficiente creer que la preparación es el camino a seguir, pero no tuvieras que prepararte realmente? De nuevo, si todo lo que hiciera falta fuera creer todas las cosas correctas, nuestras vidas serían mucho mejores, serían increíbles y lo que seríamos capaces de conseguir. La verdad es que la mayoría de nosotros creemos las cosas correctas y la mayoría de nosotros sabemos lo que necesitamos saber para vivir vidas mejores y más productivas. Nuestro problema, creo, para la mayoría de nosotros, no es la falta de información. Sabemos que tenemos que ser honestos, sabemos que tenemos que perdonar, sabemos que tenemos que ser compasivos, sabemos que tenemos que ser generosos. En su mayor parte sabemos lo que tenemos que saber y creemos todo lo que tenemos que creer. Pero la verdad es, y también lo sabemos, que saber y creer realmente no marca ninguna diferencia. De lo contrario, nuestras vidas serían muy diferentes. Nuestras relaciones serían mejores, estaríamos mejor financieramente, estaríamos mejor en términos de salud, estaríamos mejor realmente en todas las áreas y créanlo o no, Jesús sabía esto, lo creas o no, y enseñó de tal manera que subrayó el hecho de que simplemente creer no es suficiente. Por lo tanto, no invitaba a la gente, y esto puede ir un poco en contra de lo que quizás creas sobre Jesús o de lo que aprendiste en la iglesia, pero debido a esto, Jesús no pasaba mucho tiempo tratando de que la gente creyera las cosas que decía, sino que los invitaba una y otra vez, y creo que nos invita hasta el día de hoy, a hacer cosas. Porque Él sabía lo que nosotros sabemos, que hacer es lo que marca la diferencia. Y tal vez esta siguiente afirmación es la razón por la que estás conectado ahorita escuchándome, y tal vez esto es todo lo que necesitas para avanzar el resto del día o el resto de la semana. Cuando creemos pero no hacemos, nuestros sueños no se hacen realidad. De hecho, me gustaría que ahí donde estás lo dijeras en voz alta. ¿Listo? Todos juntos. Cuando creemos pero no hacemos, nuestros sueños no se hacen realidad. ¿Nunca has conocido a nadie que fracasara por falta de creer lo correcto necesariamente o incluso por saber todo lo que necesitaba saber? Ciertamente hay cosas que la gente necesita saber y si no las saben no pueden actuar en consecuencia, pero en su mayor parte fracasamos y la gente fracasa en la vida no porque no creyeran lo correcto o incluso no supieran lo correcto. Es lo que hacemos porque es hacer o no hacer lo que en última instancia hace toda la diferencia. Pero peor que eso, si creemos todas las cosas correctas, pero no hacemos nada con lo que creemos, nuestra fe se vuelve débil y vacía. Hoy estamos en la segunda parte de nuestra serie Llenos de Fe, alimentando la fe en un mundo vacío. Y descubrimos la última vez que los planes de Jesús para sus seguidores del primer siglo, y creo que podríamos decir lo mismo, sus planes para sus seguidores del siglo XXI, es que seamos personas con una fe grande, activa, a pesar de las circunstancias. En otras palabras, que viviéramos nuestras vidas reales, nuestras relaciones, como manejamos nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras carreras, nuestros sueños, nuestros objetivos, impulsados y dirigidos por nuestra confianza en Dios, que debería traducirse en acción, actividad, respuestas y reacciones en medio de las circunstancias que nos rodean. De hecho, dijimos la última vez que estuvimos juntos, la única cosa que alguna vez asombró a Jesús en los evangelios, la única vez que Jesús estuvo como asombrado fue cuando encontró a alguien que tenía gran confianza o fe en él y actuó en su fe. Y esto explica por qué su invitación inicial, y creo que su invitación a nosotros hoy no es solamente a creer un montón de cosas, su invitación real era y es sígueme.
era relacional, era activa, era interactiva. Y Jesús nunca alteró o retrocedió en esta invitación. Fue sígueme hasta el final. Justo cuando estaba a punto de ir a Jerusalén para el gran final de su crucifixión, todavía invita a alguien: quiero que dejes lo que tienes ahora y quiero que me sigas. Pero con el tiempo algo bastante horrible que sucedió. La iglesia como que lo redujo. De hecho, si creciste en la iglesia, es posible que nunca hayas escuchado la frase sígueme. Lo que escuchaste, y honestamente lo que yo escuché mucho, fue cree en mí, cree en mí, cree en mí, cree en esto, cree en lo otro. Así que la iglesia redujo simplemente a cree en mí. Y como te imaginas, de hecho, como muchos de nosotros hemos experimentado, creer o cree en mí es mucho más fácil que sígueme. Creer en mí es mucho más seguro que seguirme. Cree es mucho menos exigente que seguirme. Pero desafortunadamente solo creer en mí es una invitación que te deja exactamente donde estás. No se requiere ningún cambio. Pero Jesús no simplemente invitó a la gente a creer cosas verdaderas acerca de Él para que pudiera ir al cielo cuando muriera. Si leemos los evangelios, no es así en absoluto. Jesús invitó a la gente a vivir su vida o a vivir una vida que reflejara realmente su confianza en su fe o su confianza en Dios. Y como dijimos la última vez, la razón por la que Jesús vino fue para que pudiéramos saber cómo es Dios de verdad, para que pudiéramos depositar nuestra confianza en el Dios real, Dios como es de verdad, no Dios como nos imaginamos que es Dios o el Dios que crecimos creyendo que era Dios. Así que la invitación era que la gente viviera su vida de tal manera que reflejara su confianza en Dios, porque al igual que nosotros, Dios es el más honrado por nuestra confianza viva y activa, sin importar las circunstancias que ponemos cuando ponemos nuestra confianza en Él. ¿Te sientes más honrado cuando se supone que tienes que estar en algún sitio a las 7 y son las 7 en punto y no estás allí y alguien se vuelve hacia la gente que te está esperando y les dice: ¿saben qué? No se preocupen, estará aquí, lo conozco, va a salir adelante? Tú te sientes más honrado cuando hay un abismo entre lo que la gente espera de ti y lo que experimentaron de ti y decidieron que creerían de todos modos lo mejor de ti, confiaban en tu carácter. Ese es Él. Ya sabes, ella no es así, él no es así, no suele ser así. Hay algo que no sabemos, quizás algo pasó, simplemente confían en ti por tu carácter. Quiero decir, eso en realidad es muy honroso. Alguien dice algo malo de ti y alguien lo oye y se vuelve y dice: no, esa no es la persona que yo conozco. ¿Por qué? Porque simplemente expresan confianza en ti. Entonces oyes esa historia, si alguna vez has oído una historia así y te sientes tan honrado, de eso se trata, de que Dios es más honrado por nuestra confianza viva y activa y nuestra fe en Él, incluso cuando parece que no está prestando atención a lo que, o que no va a hacer nada. Y Jesús enseñó esto una y otra vez, y modeló esto una y otra vez, y obligó a sus seguidores del primer siglo, como vamos a ver la próxima vez, en las circunstancias en que se vieron obligados a confiar en Dios a pesar de una y otra vez. Así que Jesús no invitaba a la gente simplemente a creer cosas, incluso sobre Él. Invitaba a la gente a seguirle. Esencialmente supongo que podríamos reducirlo a esto: despertarse cada mañana, y deberías intentarlo, despertarse cada mañana con esta pregunta: ¿qué haría si tuviera la certeza de que Dios está conmigo? ¿Qué haría? No lo que pensaría o no lo que simplemente creería, sino ¿qué haría hoy? ¿Cómo respondería? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué iniciaría? ¿Qué evitaría? ¿Qué conversación iniciaría? ¿O a quién perdonaría? ¿A quién le pediría perdón? ¿Qué haría si tuviera la certeza absoluta de que Dios está conmigo? Dios, no como yo me lo imagino, sino el Dios que se reveló a través de las enseñanzas y la vida de Jesús. Así que en esta serie estamos haciendo la pregunta y respondiendo a la pregunta a lo largo de la vida: ¿qué tipo de cosas alimentan o facilitan el desarrollo de una fe perdurable? El tipo de fe que se manifiesta en el mundo real, que se manifiesta en el trabajo, que se manifiesta en el hogar, que se manifiesta en medio del trauma, que se manifiesta en el miedo, que se manifiesta en la preocupación, que se manifiesta cuando me desafían y sé lo que quiero hacer y sé lo que se merecen que les haga, pero no estoy seguro de que eso sea lo que debo hacer. Bueno, ¿cómo desarrollamos ese tipo de fe a largo plazo en un mundo real? Una fe que nos sostenga desde la infancia hasta la edad adulta. En otras palabras, ¿cuáles son los ingredientes que, si los mezclamos, crearán ese tipo de fe que llega hasta el final a pesar de las circunstancias? En otras palabras, ¿cuáles son esos ingredientes?
Y la buena noticia es esta: basados en la enseñanza de Jesús y los evangelios, y basados literalmente en cientos de conversaciones con cristianos que han llegado hasta el final y que tienen una fe madura, hemos llegado a la conclusión de que hay 5 cosas específicas que Dios utiliza para hacer crecer y explotar nuestra fe. Y no son una lista de cosas que hacer, son más bien como una dinámica. Hay 5 cosas que cuando la gente cuenta su historia de fe, cuando hablas con alguien que es maduro, que ha pasado por el valle, que ha estado en la cima de la montaña, que confía en Dios cuando las cosas están bien y que confía en Dios también cuando las cosas están mal, cuando hablas con ellos y escuchas sus historias, escuchas estas 5 cosas una y otra vez. No porque alguien les haya enseñado estas 5 cosas. Estas son simplemente las 5 cosas que con el tiempo, en el transcurso de la vida, Dios usó para hacer crecer su fe. Y a veces nos referimos a ellas como los 5 catalizadores de la fe. Puede que nos hayas oído hablar de ellos en alguna ocasión. 5 cosas que Dios utiliza constantemente para hacer crecer nuestra fe, y lo mejor de todo es que se entrecruzan con nuestras vidas en cada etapa de la vida. Se entrecruzan con nuestras vidas en la infancia, cuando estamos en la escuela secundaria, en la prepa, cuando somos estudiantes universitarios, cuando nos acabamos de casar, cuando llevamos mucho tiempo casados, cuando nos enfrentamos a problemas de salud, cuando estamos abrumados por el éxito. En cada etapa de la vida, estas 5 cosas interactúan con nosotros de tal manera que ayudan a crecer y madurar nuestra fe. Así que durante las próximas semanas, como dije la última vez, vamos a explorar cada una de estas 5 cosas. Y hoy vamos a empezar con la primera, y nos referimos a ella como enseñanzas prácticas. Siempre que escuchas una historia de fe, y si tú mismo tienes una historia de fe, apuesto a que en esta parte de tu historia se encuentra esto. Todo el mundo cuenta o describe la primera vez que conoció las enseñanzas prácticas. Que alguien abrió las escrituras y enseñó de tal manera que supieron qué hacer con lo que habían oído. Que alguien por fin les dio herramientas y formas de aplicar. Que más o menos siempre creyeron en Dios y en Jesús, pero no sabían cómo era esto en el mundo real. No sabían cómo llevarlo a casa, no sabían cómo llevarlo al trabajo. Y entonces alguien por primera vez abrió las escrituras de tal manera que supieron qué hacer con lo que creían. Y dicen que esto es algo que comenzó a hacer crecer su fe, y tal vez esa sea tu historia también. Y la razón por la que podemos aplicar en el mundo real de la enseñanza de Jesús hace crecer nuestra fe es esta. Cuando nuestra fe activa se cruza con la fidelidad de Dios, nuestra fe crece. En otras palabras, como que te sientes empujado. Tienes que arreglar las cosas con esta persona, pero yo no quiero arreglar las cosas, pero tienes que arreglar las cosas, pero yo no quiero. Y finalmente cedes a ese empujón y tienes esa conversación desafiante, pero después estás tan contento de haberlo hecho y ves la fidelidad de Dios, tu fe crece. Así que cada vez que damos un paso en obediencia, para decirlo de otra manera, cada vez que seguimos a Jesús en un área donde es un reto, donde nos cuesta algo, donde nos resistimos al principio, pero finalmente cedemos, cuando nuestra fidelidad a Dios se cruza con su fidelidad a nosotros, nuestra fe se hace más grande, porque tu fe es como un músculo. Y si quieres que tus músculos crezcan, tienes que ejercitarlos. Y un ejercicio de fe es simplemente decir: Dios, voy a decirte que sí, a pesar de que no sé qué va a resultar. Te voy a decir que sí, aunque nadie más lo haría. Te voy a decir que sí, aunque todos piensen que estoy loco. Te voy a decir que sí, porque sé que es lo correcto y no sé cuál va a ser el resultado, pero Dios, confío en ti. Y en el otro lado de esa decisión, cuando experimentas la fidelidad de Dios, tu fe se hace más grande. Pero para muchas personas eso nunca comienza hasta que están expuestos a la fe orientada a aplicarla, ya sea en la secundaria, en la universidad, o tal vez como un adulto. Y cuando experimentamos la fidelidad de Dios, aquí está la cosa: en realidad estás experimentando a Dios mismo. Ahora, Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo físico. Dios no suele tener una voz física. A menudo cuando la gente siente que Dios les habló, pues la realidad es que no estamos muy seguros de eso, ¿verdad? En fin, no vamos a hablar de eso. Pero el punto es, porque Dios es espíritu, la mejor manera de experimentar a Dios es experimentar su fidelidad como consecuencia de un acto de obediencia. Y recuerden esto, hablamos de esto la última vez, que la confianza, cuando se trata de relación, la confianza es realmente el intercambio de la relación.
Así que tener una relación con un Dios invisible tiene que ver con la confianza. Y cuando expresas confianza en la práctica, no solo en tu mente, cuando expresamos confianza en la práctica, experimentamos la fidelidad de Dios. Y esa es la esencia de nuestra relación con Dios. Porque la obediencia demuestra confianza y le da a Dios la oportunidad de ser digno de confianza. Si nunca sales y haces lo que Jesús te llamó a hacer, si nunca salimos al mundo real y vivimos nuestra fe en voz alta, sé que suena extraño, pero hay un sentido en el que privamos a Dios de demostrarnos su fidelidad. Ahora bien, como dije antes, este fue un tema a lo largo del ministerio de Jesús en cuanto a la forma en que dirigió a la gente y ciertamente fue un tema en cuanto a su enseñanza. Jesús estaba constantemente con sus 12 discípulos empujándolos a circunstancias incómodas, pidiéndoles que hicieran cosas que no podían hacer, que nunca habían hecho antes y no estaban seguros de que fuera a funcionar en un esfuerzo por conseguir que confiaran en Él para que pudieran experimentar su fidelidad al tomar la decisión. Pero en su enseñanza con todos los demás, Jesús también apuntó en esta dirección. Y el mejor ejemplo de esto está en su sermón más famoso. Lo llamamos el Sermón de la Montaña. Hay una versión que se encuentra en Mateo y otra que se encuentra en Lucas. Pero mi teoría es que cada vez que Jesús enseñaba, este era su contenido, este era su sermón. Y esto fue lo que Jesús trajo en términos de la aplicación de la construcción de la fe en el mundo real. Y cuando lees el Sermón de la Montaña es tan desafiante porque es tan práctico y en este mensaje o en estas aplicaciones Jesús está introduciendo lo que podríamos llamar su ética del reino de cabeza. Porque Él vino a un mundo donde la gente con todo el poder y todos los recursos aprovecha su poder y sus recursos para su propio beneficio. Y Jesús dice, quiero darle la vuelta a eso. Y aquellos de ustedes con poder y recursos deben aprovechar su poder y sus recursos para el bien de aquellos que tienen menos poder y menos recursos. Este era un concepto completamente nuevo. Así que Jesús le da la vuelta a todo y se trata primero de los demás. Así que si alguien te pide un favor, haz más de lo que te pide. Si alguien quiere que le des, dale más de lo que te pide. Era una especie de generosidad sin límites, compasión sin límites, perdón sin límites. No importa lo que te haya pasado, Él dice, tienes que perdonar. Y luego decía cosas como, no te preocupes, en una cultura en la que había tanto por lo cual preocuparse, o decía, ora por tu enemigo, a lo que quizás ellos responderían, ¿sabes qué? Rara vez oro por mis amigos, y luego estaba toda esta enseñanza del estira y afloja que Él hacía. Estás familiarizado con esto, ¿no? En la que dice, si ves a alguien y hay algo en él que te molesta, antes de irte, intenta quitarle la pequeña astilla del ojo, pero de ahí vete a tu casa y mírate en el espejo y asegúrate de que no tienes el mismo problema. Así que ocúpate de ti primero para estar en mejor posición para ayudarles. Y una vez que te hayas quitado la viga del ojo, no sigas tu camino, tienes que tener esa conversación incómoda para asegurarte de que puedes ayudarles. Pero una vez que te ocupes de lo que es verdad para ti, podrás entonces ver más claramente para ayudarles a ocuparse de lo que es verdad para ellos. Así que estás obligado a ayudar. Pero empieza con la persona del espejo. Y todo esto era tan nuevo, y luego estaba toda esta idea. Él dijo que ni siquiera puedes estar bien con Dios, tu Padre, si tienes algo en contra de tu hermano o tu hermana. Y esto era tan al revés, porque ellos vivían en una cultura que pensaba, puedo estar bien con Dios sin importar si estoy bien con ellos o no. Pero Jesús dice, no, no es de esa manera. Así que casi todo en el Sermón de la Montaña era tan contracultural, era terriblemente práctico, era tan práctico que honestamente era poco práctico. Pero esta era su manera de decir, te estoy invitando a una manera diferente de vivir, te estoy invitando a un reino diferente, te estoy invitando a un reino que no se parece en nada a este mundo porque es completamente opuesto y al revés de todo este mundo. Y te estoy invitando como individuo y también como comunidad, no simplemente a creer de una manera diferente o saber cosas nuevas. Te estoy invitando a hacer la vida de manera diferente. Y esto es lo que significaría seguir a Jesús. Entonces, no es de extrañar que la iglesia llegara y lo redujera todo a simplemente creer cosas, porque la enseñanza de Jesús eran muy desafiantes. Y sí, para los que hemos abrazado las enseñanzas prácticas de Jesús, sabemos que hay una recompensa del otro lado y sabemos que ha mejorado nuestras vidas, pero cuando te presentan esto por primera vez, o si lo tomas en serio, piensas, pues sí tomé notas, sí lo creo, sí lo entendí, pero hacerlo, siento que es muy riesgoso. Y es como si tu Padre Celestial dijera, vamos, confía en mí, confía en mí, confía en mí,
nunca me experimentarás hasta que confíes en mí, no aquí, sino aquí. Después de que Jesús termina su sermón de la montaña, concluye con una promesa a los hombres y a las mujeres o incluso a los niños que lo toman en serio y aceptan su oferta de seguirle en esta nueva forma de vida real, un nuevo estilo de vida, no para quien lo hace solamente una vez, sino para quien abraza los valores del reino como un estilo de vida. Y esto es lo que dice al final, y la mayoría de nosotros estamos familiarizados con su enseñanza. De hecho, es una parábola, pero muchos de nosotros aprendimos esto mientras crecíamos. Esto es lo que dice Jesús. Nuevamente, acaba de terminar con todas estas cosas prácticas del mundo real y dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras, todos los que escucharon este sermón, todos los que se quedaron con la boca abierta y dijeron, ¿qué? Todos los que escuchan mis palabras y las creen, no. ¿Quién las recuerda? No. ¿Quién las escribió? No es eso lo que está diciendo. ¿Quién está de acuerdo con ellas? No, a Jesús ni siquiera le importa. Yo sé lo que es. ¿Quién se siente condenado por ellas? No, tampoco es eso. Y por desgracia, eso de sentirse condenados es lo más lejos que nos lleva a veces la mayoría de los sermones. De hecho, quiero decirte, hay algo extraño en la iglesia en México y tal vez sea de todo el mundo, pero sin duda es una cosa mexicana, especialmente para los cristianos, que cuando venimos a la iglesia y el predicador nos golpea y nos sentimos mal con nosotros mismos y sentimos que hemos tenido un encuentro con un regaño, sentimos que tenemos un encuentro con Dios. Pensamos, estuvo buenísimo, fue muy duro, qué pedradón me dieron y no voy a hacer nada de eso, pero wow, la experiencia fue dura y siento que he tenido un encuentro con Dios. Me siento más culpable, me siento peor conmigo mismo y sé que tiene razón y sé que Dios tiene razón y desearía ser mejor persona, pero nos vemos la semana próxima que viene para que me den otra paliza. Eso pasa con la iglesia en México. Confundimos el sentirnos mal con nosotros mismos y el que el predicador nos dé una paliza como si eso fuera una especie de encuentro con Dios. Y tu Padre Celestial te dice, no, eso no es un encuentro conmigo. El encuentro conmigo que quiero que tengas es que hagas estas cosas y me experimentes al hacerlas. Ese es el encuentro que quiero que tengas. Y entonces Jesús dice, por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es decir, que actúa sobre lo que acabo de enseñar, es como un hombre sabio. ¿Y qué es un hombre sabio, una mujer sabia, una persona sabia? Una persona sabia es alguien que conecta los puntos, de eso ya te lo he hablado muchas veces, que comprende la relación entre lo que hace hoy y lo que sucederá mañana, que vive como si el comportamiento de hoy creara o diera forma a la realidad del mañana y comprende que hacer y no simplemente creer es lo que da forma a la vida y lo que en última instancia marca la diferencia. Dice que la persona que acaba de escuchar este mensaje y realmente lo pone en práctica es como un hombre sabio que construyó su casa, es decir, que estableció su futuro, que estableció su vida, que se la jugó. Es como esa persona que hace lo que acabo de decir. Están estableciendo su vida. Es como si construyeran su casa sobre la roca. Ahora, aquí es donde nos perdemos un poco. Porque si compras un terreno que tiene un montón de rocas, estás en problemas. Tienes que contratar a alguien para que rompa todo eso y se lleve el escombro para que puedas poner los cimientos, porque la forma en que hacemos los cimientos es cavar un agujero profundo y llenamos de hormigón y varillas de refuerzo y ponemos zapatas para construir una casa. Pero en aquel entonces no lo hacían de esa manera. Lo mejor que se podía hacer era encontrar algo muy sólido como roca y excavar los cimientos o construir los cimientos sobre roca. Pero el problema era que eso requería mucho trabajo, llevaba mucho tiempo y solía ser más caro. Su punto es simplemente este. Él está diciendo, lo más sabio que puedes hacer es construir tu vida sobre la base de mis enseñanzas. Va a ser más difícil al principio, va a consumir más tiempo al principio, tus vecinos van a pensar que estás loco. Si solo te mudaras media cuadra abajo, el terreno sería más blando, ¿verdad? Pero estás tratando de fundar a través de la roca. Pero a largo plazo, la persona que escucha lo que acabo de decir, tan contracultura como es y tan desafiante como es, y decide, esta es la forma en que voy a vivir mi vida, así es como voy a manejar mi vida y mis relaciones. Él dice que esa persona es como una persona que eligió hacerlo de la manera difícil y construir su vida sobre la roca. ¿Te costará?
pero es más gratificante. Ahora bien, el problema, o si nos detuviéramos ahí mismo y estuviéramos en la audiencia de Jesús, es que hay una pregunta que deja en el aire. Y la pregunta que deja en el aire en relación con esto es una pregunta escondida. Y la pregunta es, ¿confías en mí? ¿Confías en mí? Piénsalo. ¿Confías en mí? ¿Vivirás así antes de saber cuál es el resultado? ¿Me seguirás? No es, ¿me crees o incluso crees en mí? Es, ¿confías y confiarás en mí incluso antes de saber cuál es el resultado? Esa es la pregunta para ti y para mí cada día. No es si creemos, es si confiamos. Y solo cuando expresamos nuestra confianza en el mundo real, nuestra fe se cruza con la fidelidad de Dios y experimentamos a Dios. Y esta fue la invitación de Jesús diciendo, vamos, confía en mí. Luego ilustra el resultado o el futuro de los hacedores. Dice esto, y tal vez lo recuerdes. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Algo que todos entendieron porque de vez en cuando había una inundación repentina en esa región del mundo y si no tenías buenos cimientos era una pérdida total. A veces incluso era la diferencia entre la vida y la muerte. O sobrevivir con algo que demostrar o sobrevivir sin nada que demostrar, si es que sobrevivías. Pero él continúa. Pero todo el que oye estas palabras y las apunta en un cuaderno y se siente culpable o asienta con la cabeza y dice amén. No, dice, y no las pone en práctica, es decir, hasta viene la próxima semana por otra paliza. No. Ese es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Ahora bien, las implicaciones de lo que Jesús está diciendo aquí son asombrosas y sorprendentes para la persona promedio de la iglesia. De hecho, si no eres una persona de iglesia, te va a encantar esta parte del mensaje. Las implicaciones son asombrosas. Está diciendo que es posible que asistas a algún tipo de reunión cada semana de tu vida. Es posible oír, es posible creer y sin embargo vivir una vida que finalmente destruye tu fe. Es posible oír y es posible creer y sin embargo vivir tu vida de tal manera que tu vida práctica socave lo que has oído y lo que crees. Y esto te llevará a una crisis de fe. O dicho de otro modo, creer puede ser engañoso. Si no eres seguidor de Jesús o no eres cristiano o tal vez solías serlo, aquí es donde te debemos una disculpa. Porque una de las razones por las que abandonaste el cristianismo o nunca lo has explorado no es simplemente que no lo creas. A veces te preguntas si nosotros somos los que lo creemos. Porque has escuchado nuestras teorías y has escuchado lo que decimos sobre Dios y sobre la Biblia y sobre la verdad y todas estas cosas. Y luego observas la forma en que vivimos y la forma en que tratamos a la gente y la razón por la que no estás más abierto a creer lo que creemos es porque, voy a ser muy honesto, no estás convencido de que creamos lo que creemos. Porque no lo vivimos. Y la discrepancia, la distancia entre lo que decimos que creemos y lo que hacemos hace que te preguntes quién en el mundo estaría siquiera interesado en ese tipo de sistema de creencias. Y no te equivocas. Y en este sentido todos te debemos una disculpa. Pero esto es lo que yo te diría. Ignóranos un momento y lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan y al menos considera seguir a Jesús, porque nuestra incapacidad o nuestra falta de voluntad para ir más allá de la creencia a la aplicación práctica real en el mundo real no desacredita de ninguna manera la realidad del amor de Dios por ti y la realidad de su invitación a que le sigas. Pero lo entiendo, porque si no vivimos lo que decimos que creemos, ¿por qué te parecería interesante ese sistema de creencias? Ahora, otra cosa interesante es que aparece Santiago, el hermano de Jesús, que había oído todo esto de su hermano mayor y Santiago escribe una carta, la llamamos el libro de Santiago, y es aún más directo que Jesús. Y aquí está lo que Santiago, el hermano de Jesús, dice sobre ese mismo tema. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Creer puede ser engañoso. Si crees todo y sabes todo lo que necesitas saber y tienes la teología perfecta, pero no haces nada, Santiago dice, solo te engañas a ti mismo. Estás pensando algo que no es verdad sobre ti y al final se volverá contra ti. No te limites a solamente escuchar la palabra, así te engañas a ti mismo. Recuerda, ¿listo para la siguiente línea? Llévenla a la práctica. Pero creo que Santiago, creo en Jesús, Santiago diría, ok, pero creer no hace nada. Una fe que no hace nada no sirve de nada, no le hace bien a nadie, ni siquiera te hace bien a ti. Y de hecho es mala para ti porque te estás engañando a ti mismo, pensando que eres algo que no eres, o que estás en algún lugar que no estás, o que te estás preparando para algo que no tendrás.
Porque la fe es un músculo y si no lo ejercitas se atrofia y se marchita. Y la forma en que ejercitamos nuestra fe no es creyendo cosas. Ejercitamos nuestra fe saliendo y haciendo cosas y experimentando la fidelidad de Dios. Eso es lo que hace crecer nuestra fe. Y después de que Santiago dice esto, como si eso no fuera suficiente, nos da esta asombrosa ilustración, y es una de mis ilustraciones favoritas en todo el Nuevo Testamento, es la ilustración del espejo, y les daré mi versión. Dice que creer todo lo que se supone que debes creer y creerlo perfectamente, pero no hacerlo, es como levantarse por la mañana y entrar en el baño y mirarse al espejo y decir, creo que tengo un aspecto horrible. Creo que mi cara necesita plancharse, creo que mi pelo necesita domarse, creo que los niños probablemente huirían y se esconderían si alguien viera mi aspecto ahora mismo. Estoy absolutamente convencido de que necesito arreglarme la cara y el pelo y luego simplemente envolverte en una toalla e irte a trabajar, cosa que ninguno de nosotros haría. ¿Sabes por qué? Porque cuando se trata de nuestra apariencia, no solo somos oidores, no solo nos vemos y no somos solo creyentes, somos hacedores. Preferimos llegar tarde al trabajo que aparecer todos desgreñados y desaliñados. Y Santiago dice que escuchemos la verdad y escuchemos las enseñanzas de Jesús y digamos, lo creo, lo creo, lo creo. Y no hacer nada es como aparecer en algún lugar público sin haber prestado atención a algo que es importante para ti en términos de tu apariencia personal. Y nunca haríamos eso. Pero de alguna manera se ha vuelto tan fácil para nosotros simplemente refugiarnos en, pero yo creo todas las cosas correctas. Esta es la cosa, si todo lo que haces es creer y nunca sales y pones en práctica lo que crees, te estás preparando para una crisis de fe porque no estás construyendo una fe fuerte. Y un día la vas a necesitar y no estará ahí. Es como sembrar y cosechar. No puedes apresurar una cosecha. O estás preparado o no lo estás. Y Jesús dice, quiero que estés preparado, así que sígueme, síganme, sígueme. No solamente con la cabeza, quiero que me sigas en el mundo real. Quiero que confíes en mí y confíes en mi Padre Celestial para que tu acto de fe se cruce con la fidelidad y conozcas a tu Padre Celestial. Y entonces Santiago, como Jesús ofreció la promesa. Tu casa permanecerá en pie. Santiago ofrece esta promesa y esto es asombroso. Santiago dice esto, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, y por cierto, si tu acercamiento al cristianismo no resulta en más libertad, entonces o no tienes el acercamiento correcto o no estás haciendo nada con él. Y continúa, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, es decir, recibirá bendición en lo que cree. No, recibirá bendición al practicarla. Esta es la manera en que Santiago dice, si quieres experimentar a Dios y si quieres experimentar las bendiciones de Dios, y no quiero decir solo para que seas más bendecido, sino solamente experimentar a Dios. Él dice, tienes que hacer algo con lo que dices que crees. Otra vez Jesús prometió, y acabamos de leerlo, cayeron las lluvias y crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Y esta es una invitación a vivirla en voz alta, a vivirla donde quiera que vayamos. Y el punto que se relaciona con toda esta serie es que al vivirlo, nuestra fe se fortalece. Y luego está el otro personaje de la historia. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es decir, están allí todos los domingos, pero no hacen nada con eso, se sienten convencidos, las escriben, incluso las memorizan algunas de ellas, pero nunca hacen nada con ellas. Es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Fue rápido, fue fácil, escucharon, puede que incluso estuvieran de acuerdo y creyeran, pero no hicieron nada porque era demasiado duro, interfería demasiado y cayeron las lluvias, las mismas lluvias. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Esto es importante, ¿sabes? Y tal vez esta sea tu historia, y espero que no. ¿Sabes cómo responden las personas que escuchan, creen y hacen cuando llega la ruina? A menudo culpan a Dios o concluyen que Dios no existe. ¿Y sabes por qué culpan a Dios o concluyen que no hay Dios? Porque aunque creían, su fe era frágil, vacía y quebradiza. Aunque creían, no habían ejercitado ese músculo de la fe para estar preparados para las inevitables tormentas de la vida. Y me encanta esta parte, cuando Jesús terminó todo el sermón de la montaña y luego su parábola final sobre el constructor sabio y el constructor necio,
Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Te imaginas haber estado allí? Cuando nuestra obediencia se cruza con la fidelidad de Dios, nuestra fe se hace más grande. Y esta es una invitación a hacer crecer tu fe, porque de nuevo es como un músculo. Si lo descuidas, si te niegas a usarlo, si te niegas a ejercitarlo, si solo crees en tu cabeza y piensas, pero eso es demasiado difícil, eso es demasiado caro, eso cuesta demasiado, tengo demasiado ego para hacer eso, no voy a perdonarla, no voy a intervenir, no voy a confrontar, es que no lo voy a hacer. Si lo descuidas, pierdes la oportunidad de experimentar a tu Padre Celestial y pierdes la oportunidad de hacer crecer tu fe en preparación para lo que venga en el camino, lo inevitable de la vida. Y si decides no hacerlo, si decides ser la persona que cree pero no hace, y eventualmente tienes una crisis de fe y te alejas de la fe, lo cual sucede todo el tiempo. Al principio te sentirás aliviado. Cuando te alejas de la fe, honestamente, por un momento, un día, una temporada, la vida es más fácil cuando finalmente dices que no hay nada para Dios y no hay nada para Jesús, no hay nada para nada de esto. Porque construir tu casa sobre la arena siempre es fácil, es más rápido, requiere mucho menos de nosotros, pero cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Y tu Padre Celestial, de hecho, por eso apareció Jesús y nos contó cómo es Dios y pasó tanto tiempo enseñando estas cosas. Tu Padre Celestial quiere lo mejor para ti, porque un día vendrá la tormenta, un día los ríos van a crecer, un día vamos a caminar por el valle de las sombras de la muerte, y tú has visto hombres y mujeres enfrentar todo esto con esa extraordinaria confianza en Dios, y tu Padre Celestial quiere eso para ti. Y la manera de llegar allí, la manera en que nos preparamos es practicando lo que Jesús predicó. Cuando conozcas a alguien con una fe tan grande y audaz como esa, descubrirás rápidamente que lo que ha estado viviendo, no solamente la ha estado escuchando. Crecí en la iglesia con mi padre donde él predicaba de esta manera. No se trataba solamente de creer, es cómo hacerlo en la escuela, cómo vivir esto en el matrimonio, cómo se vive esto en la relación, cómo lo vives en tus finanzas, cómo lo vives en tus emociones. Es por eso que enseñamos prácticamente e incluso porque enseñamos en series. Y aquí está la cosa, no hay un tiempo para una reflexión tranquila. De hecho, una de las razones por las que a algunas personas no les gusta nuestra iglesia es que somos muy ruidosos y porque predico demasiado tiempo y no paro de hablar, y lo entiendo, pero aquí está la cosa, y no me estoy comparando con Jesús, pero léelo tú mismo. Cuando Jesús predicaba, no era tranquilo y reflexivo. Cuando Jesús predicaba, Juan dice que en 2 ocasiones mientras predicaba no había terminado y tomaron piedras para apedrearlo. Cuando Jesús enseñaba era tan perturbador, era tan al revés, tan diferente. Los estaba invitando no simplemente a una manera diferente de creer, los estaba invitando a hacer algo diferente. Y había mucha tensión y mucha dureza, a veces había incluso mucha rabia. Una vez que estaba predicando, trataron de empujarlo por un acantilado y ni siquiera había terminado el mensaje. Así que de vez en cuando, para seguir a Jesús, para ser invitado a seguir a Jesús, va a haber tensión, va a haber resistencia. ¿Cuántas veces te has sentado a escuchar un mensaje mío o de alguien más y solo te la has pasado discutiendo conmigo en tu mente? Y así es como estamos conectados quizás. Y tu Padre Celestial está diciendo, vamos, quiero que confíes en mí, quiero que salgas y hagas lo que sabes que tienes que hacer para que experimentes mi fidelidad. Me encanta algo que dijo un predicador que se llama Lane Jones cuando predicaba un mensaje. Dijo, la verdad no aplicada es como la pintura no aplicada, no le hace bien a nadie. Todos tenemos por ahí una lata de pintura arrumbada en algún lugar, quizás en tu garage, ¿no? Bueno, pues no sirve de nada. Pero luego Lane dijo esto, el valor de la pintura está en la aplicación. La aplicación es lo que marca la diferencia. Así que una cosa que Dios usa para hacer crecer y madurar y hacer estallar nuestra fe es la enseñanza orientada a la aplicación. Alguien que nos da herramientas, que nos desafía a no sentarnos simplemente a escuchar y a no limitarnos a experimentar algo. Y entonces lo que yo te animo a hacer es poner atención cuando alguien se siente y te enseñe de tal manera que sepas qué hacer con lo que escuchas, y mantente comprometido e involucrado, y asegúrate de que tus hijos estén comprometidos e involucrados. Y no se trata solo de ser mejores personas, sino de hacer crecer una fe perdurable, ser fieles a pesar de que vivimos en un mundo que parece haber abandonado o renunciado a la fe. Y seguir a Jesús
va a estirar tu fe, va a ejercitar tu fe, hará crecer tu fe. Y es por eso que seguir a Jesús hará tu vida mejor y te hará mejor para la vida, no para creer. Y como te dije, todos conocemos gente así. Así que tengo una idea. ¿Por qué no nos convertimos en gente así? El mundo necesita más gente así. Tu mundo, tu familia, tu comunidad, donde trabajas, necesita más gente así. Así que no nos conformemos con simplemente creer correctamente y no nos contentemos simplemente con creer cosas verdaderas. Actuemos según lo que creemos. Y en esos momentos en los que sentimos ese impulso, pidamos perdón, perdonemos, hablemos, enfrentémonos, seamos humildes, seamos vulnerables. Digamos que sí, porque es al hacer donde nuestra obediencia se cruza con la fidelidad de nuestro Padre Celestial y experimentaremos a Dios y nuestra fe se hará más grande. En otras palabras, sigamos a Jesús. Antes de irnos, 3 preguntas rápidas para iniciar o mantener la conversación. La primera, si creciste asistiendo a la iglesia, ¿qué se enfatizaba en la iglesia en la que creciste? ¿Era la información, la teología, los sacramentos, la asistencia? Ok, la segunda pregunta, ¿alguna vez has aplicado una enseñanza específica de Jesús y mirando hacia atrás te preparó para una tormenta inesperada? Y la número 3, la verdad no aplicada es como la pintura no aplicada, no le hace bien a nadie. ¿Puedes pensar en un área de tu vida en este momento donde un poco más de aplicación podría hacer una gran diferencia? No sé, tal vez una relación, tal vez en tu matrimonio, en tus finanzas, en el manejo de tu tiempo, tal vez simplemente conectando con un entorno en el que alguien enseñe las escrituras de tal manera que sepas qué hacer con ellas. Aplica más las herramientas que te damos. Toma lo que la iglesia provee para tus hijos, herramientas y aplicaciones, porque Jesús tenía razón. Cualquiera que escuche estas palabras mías y las ponga en práctica, está construyendo su vida, toda su vida, sobre una base que le servirá en el futuro. Cualquiera que escuche estas palabras mías y las ponga en práctica, va a experimentar a Dios de una manera que nunca antes había experimentado y su fe será más fuerte. Así que no seamos simplemente creyentes. Seamos hacedores.